Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase de sistema inmunológico. En este video vamos a hablar sobre inmunidad innata. Vamos a nombrar sobre sus componentes celulares y sus componentes humorales y cómo funcionan. Bueno, este es un ejemplito, que lo tienen en la guía también, de cómo se activa la inmunidad innata. Tenemos un evento agudo, ¿sí? En el cual, por ejemplo, aquí nos clavamos un alfiler y este alfiler está recubierto de patógenos, como prácticamente todas las cosas que dan vuelta por ahí están cubiertas de bichos. Introducimos el alfiler, que en este caso atraviesa la piel, ¿sí? Y los microorganismos atraviesan la barrera primaria e ingresan a nuestro organismo. En este caso, al ser tejido conjuntivo, se encuentran presentes los macrófagos, que ahora vamos a hablar sobre ellos. Los macrófagos son como si fueran los basureros del sistema inmunológico, ya que se comen, se fagocitan todo aquello extraño que encuentran. Además de eso, liberan citocinas, que también las vamos a ver ahora, que son señales químicas que amplifican y activan al sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacen? Miren, existen ciertas citocinas que actúan de distintas maneras. Por ejemplo, hay unas que me van a activar la permeabilidad vascular. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar el flujo vascular, ven que este se encuentra más ancho, ¿sí? Va a vasodilatar esos vasos y al vasodilatarlos el flujo aumenta y permite la llegada y la circulación de mayor cantidad de glóbulos blancos. Los primeros glóbulos blancos en llegar son neutrófilos y monocitos. Dentro de estas señales químicas, algunas citocinas se comportan como quimiosinas, que también las vamos a ver, que son señales químicas que atraen más cantidad de glóbulos blancos. Entonces, por ejemplo, los neutrófilos y los monocitos van a tener la capacidad de atravesar el endotelio vascular y van a ingresar a este tejido conectivo de mi piel. El monocito se va a madurar y se va a transformar en un macrófago, y el neutrófilo va a tender a fagocitar también las distintas partículas, ¿sí? Además se liberan elementos de la coagulación para poder tapar esa lesión que me abrió la piel. Entonces, bueno, aquí vemos, como les decía recién, que los neutrófilos y los monocitos atraviesan rápidamente la vasculatura y se aglomeran en el sitio de herida, ¿sí? En este sitio de herida, y gracias a esta permeabilidad vascular y a esta vasodilatación y a esta respuesta de distintos agentes químicos, se produce el efecto de inflamación. La inflamación está formada por 4 componentes, ¿sí? Que son el tumor, el dolor, el rubor y el calor. Todo eso me genera una respuesta local inflamatoria, ¿sí? Que duele, que se pone roja, que se genera un bulto y que está calurosa, justamente por la gran actividad química de todos estos células y liberadores químicos, y por la mayor permeabilidad vascular. Aquí vemos que los glóbulos blancos lograron fagocitar a todos los microorganismos, lograron controlar el efecto patógeno y la herida se coaguló y se cerró. El vaso volvió a su estado natural, ¿sí? Y la infección pasó. Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunidad innata y su componente celular. Los distintos componentes celulares y los principales son los granulocitos o polimorfonucleares, que se denominan así porque su núcleo se encuentra lobulado, se encuentra como segmentado. Estas son fotografías que se obtienen de microscopía óptica. Realmente se ven así en el microscopio cuando hacemos una observación de una muestra de sangre, por ejemplo. Bueno, entonces los granulocitos son los neutrófilos, que su función es fagocitar microorganismos. Recuerden que son los primeros en llegar al sitio de herida, tienen pseudópodos,
que son como unos falsos pies que le permiten atravesar el endotelio vascular. Después tenemos los eosinófilos, que son capaces de atacar a parásitos y liberar sustancias que estimulan las situaciones alérgicas. Y los basófilos, que se activan en la respuesta inflamatoria, ya que son capaces de liberar histamina. La histamina es una sustancia química que es proinflamatoria y también actúan en los estados de alergia. Después tenemos a los mastocitos, que también generan respuesta inflamatoria al liberar histamina, ¿sí? Se encuentran en tejido conectivo principalmente y en mucosas. Otro del componente celular de la inmunidad innata son los monocitos macrófagos. El monocito es la forma inmadura del macrófago que se encuentra en la vasculatura. Gracias a la atracción química del mismo, viajan al sitio de infección y maduran a macrófagos. Entonces el macrófago, que es la forma madura del monocito, residen en ganglios linfáticos y en órganos, también se encuentran en tejidos conectivos, se encuentran según distintos nombres en el hígado, los pulmones, en la piel, ¿sí? Y su función principal, como les dije recién, son como basureros. Fagocitan todos los patógenos que se encuentran, pero además son células presentadoras de antígenos y son capaces de activar a los linfocitos T. También tenemos a las células dendríticas, que presentan numerosas prolongaciones citoplasmáticas que le permiten captar a microorganismos, residen en ganglios linfáticos y en distintos órganos como en mucosas, por ejemplo. Fagocitan microorganismos y partículas extrañas, que las reconoce como extrañas obviamente, y al igual que los macrófagos son células presentadoras de antígeno que se las presentan a los linfocitos T y le permite a dicho linfocito madurar. Además participa también en la maduración de los linfocitos B. Y por último tenemos a las células natural killer, ¿sí? Que estas me producen la muerte de células infectadas, o sea, células mías, células propias que han sido infectadas por microorganismos intracelulares, por ejemplo virus, o por células degeneradas, por ejemplo células cancerosas. Su mecanismo de acción es a través de liberación de proteínas citotóxicas que son liberadas a la cercanía o a la periferia de esa célula que yo quiero matar y las destruye. Bueno, y ahora vamos a hablar del componente humoral de la inmunidad innata. Esto es un gráfico que no hace falta que se lo aprendan, lo van a aprender luego en la carrera, de activación del sistema de complementos. Se los muestro para que vean lo complejo que es el sistema inmunológico en realidad. Pero bueno, lo aprenderemos luego. ¿Cómo está compuesto el componente humoral entonces? Primero por proteínas hepáticas de fase aguda, cuya función es unirse a la superficie de microorganismo una vez que atravesaron las barreras primarias y me permite activar el complemento, o sea, el bicho unido a estas proteínas de fase aguda me permiten activar el sistema de complemento. Ahora, ¿qué es el sistema de complemento? Es un conjunto de proteínas plasmáticas, de membrana, enzimas y complejos multiproteicos que una vez que se activan me permiten lograr e intensificar la inflamación, la fagocitosis de los microorganismos y la citólisis microbiana. Es una cascada súper compleja, como les mostraba recién, que como fin último es generar una especie de poro en la bacteria, ¿sí? Y permite que esa bacteria sea destruida por mecanismos osmóticos. Luego tenemos a las citocinas. Las citocinas son un conjunto de péptidos y de proteínas que regulan el crecimiento y el desarrollo y actividad del sistema inmune y de la respuesta inflamatoria. La citocina son como una especie de sustancias químicas que son mensajeros que permiten la comunicación entre los distintos componentes del sistema inmunológico. Tenemos de distintos tipos, algunas son quimiotactinas, otras son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Quimiotactinas son aquellas citocinas que liberan algunos glóbulos blancos, por ejemplo, y permiten el llamado de otros glóbulos blancos. Es como que atraen otros glóbulos blancos al sitio de inflamación. Esos son quimiotactinas.
Luego tenemos citocinas que son proinflamatorias, que me intensifican el proceso inflamatorio en el sitio de infección. Y luego tenemos otras que son antiinflamatorias, que a mí me regulan todo este estado inflamatorio una vez que el estado infeccioso ha sido controlado. Imagínense que si no existieran las citocinas antiinflamatorias, la inflamación perduraría, perjudicándonos a nosotros. El proceso inflamatorio tiene que tener un límite. Una vez que el microorganismo fue externalizado de nuestro organismo, las citocinas antiinflamatorias frenan todo este proceso. Y por último tenemos a los interferones, que son un conjunto de glucoproteínas. Podemos distinguir dos grupos, a los tipo 1 y a los tipo 2, cumplen funciones bastante parecidas. Los tipo 1 inhiben la replicación viral, activan a los linfocitos natural killer y me estimulan a la inmunidad adaptativa. Y los tipo 2 también inhiben la replicación viral. Vean que los interferones están siempre presentes cuando hay virus. Y además tiene una función de tipo inmunoreguladora en mi respuesta adaptativa. Bien, hasta acá llega este video de inmunidad innata. En el próximo video vamos a hablar en profundidad sobre inmunidad adaptativa.